Les pido que me acompañen al libro de Daniel una vez más. Daniel capítulo 11. La semana pasada nosotros comenzamos a estudiar este capítulo 11 de Daniel, los versículos 2 al 20, donde el Señor revela a su siervo una asombrosa profecía que se cumplió punto por punto durante el reinado de los medo-persas y el de los griegos, desde los días de Daniel en el año 537 antes de Cristo hasta el 175 después de Cristo. En la tarde de hoy continuaremos con los versículos 21 al 35, que centran toda su atención en uno de los personajes más despreciables con el que tuvieron que lidiar los judíos en el período antiguo testamentario y de manera particular en el período intertestamentario. Me refiero a Antíoco Epífanes. Este es el mismo personaje que se menciona en el capítulo 8, los versículos 9 al 14, el cual es identificado como un cuerno pequeño que habría de surgir del imperio dividido de Alejandro el Grande. Y es interesante notar que ya Daniel había usado en el capítulo 7 esa misma designación, un cuerno pequeño, pero para referirse al anticristo que será revelado en los postreros días. Y es que Antíoco Epífanes prefigura a aquel personaje que precederá la segunda venida del Señor Jesucristo, como veremos más adelante en este mismo capítulo que estamos estudiando ahora. Según la profecía del capítulo 8, el Señor usó el surgimiento de Antíoco como un instrumento de castigo para su pueblo, que había comenzado a asumir las costumbres paganas de los griegos. Los judíos se estaban helenizando y Dios los castigó severamente por esto. Pastor, ¿y qué es esto de helenizarse? Bueno, los griegos le llamaban a su tierra Hélade y asimismo se llamaban helenos. Por lo tanto, la palabra helenizar señala el proceso que llevaron a cabo los griegos luego de la muerte de Alejandro el Grande, de implantar su cultura en los reinos conquistados, sobre todo Macedonia, Siria y Egipto. En el capítulo 1 de Primera los Macabeos, no lo busquen en su Biblia porque no lo van a encontrar, el autor hace un breve recuento de la historia de los griegos desde Alejandro hasta Antíoco Epífanes, a quien el libro señala como aquella raíz de pecado, le llaman. Y luego dice en el versículo 11 de Primera Macabeos capítulo 1, y aclaro, estoy citando aquí Primera Macabeos y lo voy a estar citando más de una vez en este sermón, simplemente como un documento histórico, no como un libro inspirado. Pero dice en el capítulo 1, versículo 11 de Primera Macabeos: salieron de Israel por aquellos días hijos inicuos que persuadieron al pueblo diciendo: ¡Ea, hagamos alianza con las naciones vecinas, pues desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido tantos males! Y a muchos les parecieron bien semejantes discursos. Algunos del pueblo se ofrecieron a ir al rey Antíoco Epífanes, el cual les dio facultad para seguir las instituciones de los gentiles. En virtud de esto, levantaron en Jerusalén un gimnasio conforme a los usos paganos, haciendo causa común con los gentiles, y se vendieron al mal. El autor está conectando aquí la aparición de Antíoco, que por cierto fue un ardiente helenista, con este tiempo de apostasía en la nación de Israel. Cuenta la historia que algunos sacerdotes judíos oficiaban rápido en el templo para llegar a tiempo a los juegos deportivos y a los gimnasios, algunos de los cuales se practicaban en total desnudez. La palabra gimnasio viene del griego gumné, que significa desnudo. Los gimnasios griegos no eran simplemente lugares
para hacer ejercicio físico, eran lugares donde abiertamente se promovía la inmoralidad. Algunos de estos jóvenes judíos llegaron incluso a operarse para que no se les notara que habían sido circuncidados. Y todas estas cosas atrajeron sobre el pueblo la ira de Dios. ¿Y quién fue el instrumento que Dios usó como vara? Antíoco Epífanes. En el estudio de hoy vamos a seguir un enfoque similar al sermón anterior. Nosotros veremos en primer lugar el contenido de esta profecía en los versículos 21 al 35 y luego consideraremos algunas aplicaciones prácticas que podemos derivar de esta profecía. Y hermanos, así como la semana pasada pusieron toda su atención para seguirme, yo les pido que lo hagan de nuevo. Si tienen sueño, dense un buen pellizco, despiértense y sigan conmigo en este viaje histórico de esta profecía que esta historia que Daniel vio de algo que no había ocurrido todavía, pero que habría de ocurrir 370 años después de él. Como vimos la semana pasada, para ambientar este texto, a la muerte de Alejandro el Grande, su imperio quedó dividido en 4 partes, tal como Daniel había profetizado que sucedería. Y en el capítulo 11 encontramos un recuento detallado de lo que habría de suceder en 2 de los dominios que se desprendieron de allí. El de los Ptolomeos en Egipto, al sur de Israel, y el de los Seleucidas en Siria, al norte de Israel. En el sermón anterior dejamos la historia cuando muere Antíoco el Grande en Siria y le sucede en el trono su hijo Seleuco IV Filopator, que es el personaje que Daniel menciona en el versículo 20. Versículo 20 dice: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Cuando muere Seleuco IV, envenenado por Heliodoro, su primer ministro, el trono de Siria cae en mano de Antíoco Epífanes, quien comienza a reinar en el año 175 antes de Cristo, a los 40 años de edad. Dice en el versículo 21: y le sucederá en su lugar a Seleuco IV en Siria un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. El historiador Will Durant, que no es cristiano, pero cuyos volúmenes de historia universal, él dedica un volumen entero solo a los griegos. Allí se pueden encontrar muchos datos que nos ayudan a interpretar Daniel capítulo 11. Will Durant dice de Antíoco Epífanes que es el rey más interesante y el más errático de su línea. Una rara mixtura de intelecto, locura y encanto. Ese era Antíoco. Gobernó su reino hábilmente a pesar de sus miles injusticias y sus cosas absurdas. En Daniel capítulo 8, versículo 23, se profetiza de él que sería un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Tan altivo que se hizo llamar a sí mismo Theos Epífanes, que en griego significa el Dios manifestado, porque él decía ser la encarnación de Zeus Olimpo. De hecho, la conducta de este hombre era tan extravagante que algunos de sus contemporáneos no le llamaban Antíoco Epífanes, sino Antíoco Epímanes, que en griego significa el loco. Daniel lo señala en el versículo 21 del capítulo 11 como un hombre despreciable. Y añade esta nota: al cual no darán la honra del reino. Y es que en realidad no era a él a quien le tocaba reinar, sino a Seleuco, al hijo de Seleuco Filopator, el que fue envenenado, que se llamaba Demetrio Sóter, que en ese momento se encontraba en Roma como rehén.
El otro aspirante al trono era un hijo menor de Seleuco que también se llamaba Antíoco. Seleuco Sóter y Antíoco Epífanes eran hermanos. Al morir este Seleuco, a quien le tocaba reinar era su hijo Demetrio, pero este estaba en Roma. El otro hijo de Seleuco se llamaba Antíoco, pero era un niño cuando eso pasó. Cuando Seleuco es envenenado por su primer ministro, cumpliéndose así lo que Daniel profetizó en el versículo 20, que este hombre sería quebrantado no en ira ni en batalla, la intención de Heliodoro, que fue que lo envenenó, era quedarse como regente nominal de Siria en representación del hijo menor de Seleuco. Pero Antíoco se entera estando en Atenas de la muerte de su hermano Seleuco y de inmediato comienza una serie de movidas políticas. Negocia con el rey de Pérgamo y le pide prestado un ejército con el que marcha hacia Siria y derrota a Heliodoro, quedándose como regente y como guardián del niño que debía llegar a ser rey cuando fuera adulto. O sea, el niño que también se llamaba Antíoco. Pero ¿qué pasó con el niño? Que fue asesinado por un tal Andrónico, a quien Antíoco de inmediato condena a muerte. Ahora, si Antíoco Epífanes fue parte o no del complot para matar al niño, eso los historiadores no lo saben con certeza. Pero conociendo el carácter de este individuo, no sería nada extraño. Ahora, lo que sí sabemos es que Antíoco movió muchas teclas para quedarse finalmente con el trono de su hermano. Por eso es que Daniel dice que este rey vendrá sin aviso, noten el versículo 21, en la mitad, vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. La palabra hebrea se puede traducir literalmente, tomará el reino con intrigas. Si van al capítulo 8, verán en el versículo 23, y yo no tengo tiempo aquí para probar que este es Antíoco, el cassette del capítulo 8 está allí, pero dice en el versículo 23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, en intrigas. Versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Este Antíoco era un engañador, era un individuo que sabía manejarse en las intrigas de palacio. Versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Antíoco logró reunir un ejército de tamaño considerable, por lo que las guerras que provocó fueron más devastadoras que las anteriores. Y en ese tiempo fue asesinado Onías III, el sumo sacerdote de Israel, a quien muchos comentaristas entienden que Daniel se refiere al mencionar aquí a un príncipe del pacto que sería destruido. Siendo Israel el pueblo del pacto, y así se le conoce en el libro de Daniel, no sería extraño que uno de sus líderes religiosos fuese designado como príncipe. Aunque algunos objetan esta interpretación, argumentando que Onías fue asesinado sin el conocimiento de Antíoco, y eso es verdad. Pero debemos notar que la profecía de Daniel no señala directamente al rey como responsable de la muerte de este príncipe. El texto dice simplemente que en medio de los disturbios que surgirán en su reinado, este príncipe del pacto sería destruido. Y ciertamente Onías fue asesinado en el contexto de una serie de maniobras que Antíoco llevó a cabo para quitar y poner a su antojo al sumo sacerdote de Israel. ¿Y cuál era el criterio que Antíoco usaba para poner al sumo sacerdote? El que fuera más helenista y el que le diera más dinero al tesoro del reino. De paso, el nombre Onías
Es un intento de helenizar el nombre hebreo Oni, que es la forma abreviada de Johanán, que es Juan en español. Y digo esto solamente para que ustedes vean qué tan fuerte estaba entre los líderes de Israel este asunto de helenizarse, de adoptar las costumbres griegas. Hasta sus nombres los cambiaban para parecer griegos y no judíos. Versículo 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Una traducción más precisa de este texto es: desde el momento que se unieron con él, engañará y subirá, etcétera. La palabra que se traduce aquí como pacto significa literalmente unirse o asociarse. ¿Y de qué está hablando Daniel aquí? Bueno, una de las primeras cosas que hizo Antíoco fue tratar de ganarse el control de Egipto. Siempre recuerden que Siria está en el norte, Egipto en el sur, y que el problema es entre estas dos naciones. Ahora, ¿cómo trató de ganar Antíoco el control de Egipto? Trabando amistad con el rey de Egipto, que en ese tiempo era Ptolomeo VI Filometor. Para que tengan una idea y digan que cuántos nombres raros. Todos los Ptolomeos querían dar la impresión de que ellos eran una familia feliz. Entonces todos se llamaban Ptolomeo Filadelfo, que significa amor al hermano, Ptolomeo Filopator, que significa amor al padre, Ptolomeo Filometor, que significa amor a la madre. Ahora, la verdad es que entre todos se odiaban, pero era una manera, era una intriga constante, pero era una forma de mostrarse. Entonces usted dice que Filometor es Ptolomeo el que ama a su mamá, en otras palabras. Ahora, este Ptolomeo Filometor en Egipto, y no se me pierdan aquí, escuchen bien con atención, este Ptolomeo era sobrino de Antíoco. ¿Hoy de dónde? Ustedes recordarán que yo les decía la semana pasada que Antíoco el Grande tuvo una hija llamada Cleopatra, y que Cleopatra se casó con el rey Ptolomeo V, el padre de este Ptolomeo. Así que este Ptolomeo VI Filometor era hijo de Cleopatra y Ptolomeo V. Ahora, esta Cleopatra era hermana de Antíoco. Así que este Ptolomeo era nada más y nada menos que su sobrino. Ahora, por cierto, debo aclarar aquí que esta Cleopatra no es la famosa reina de Egipto de la cual se enamoraron Marco Antonio y Julio César. Aquella Cleopatra, que sería la número 7 en línea, vendría unos 100 años más tarde. Yo lamento que algunos hayan sido confundidos en ese sentido en el sermón anterior. Pero volviendo a nuestra historia, Antíoco Epífanes le hace creer a su sobrino en Egipto que ellos podían tener cierto tipo de alianza. Pero este hombre era incapaz de mantener sus promesas. Versículo 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Otra de las características de Antíoco era que él solía atacar por sorpresa, y era reconocido por los regalos y obsequios que daba para ganarse el apoyo de la gente. En el primer libro de Macabeos, otra vez en el capítulo 3, versículo 30, y ese es un documento importantísimo para conocer la historia de este periodo intertestamentario. Pero allí dice que Antíoco era reconocido porque repartía donativos más pródigamente que todos sus antecesores. Y en cuanto a su costumbre de atacar cuando nadie lo estaba esperando, dice en 1 Macabeos capítulo 1 versículo 30 y 32, pasados 2 años, envió el rey al jefe de los tributos a las ciudades de Judá y a Jerusalén con numerosas tropas, y con falsía les habló palabras de paz en la que ellos creyeron. Pero de repente se arrojó sobre la ciudad, causando en ella gran estrago y haciendo perecer a muchos del pueblo de Israel.
lo que Antíoco haría en Palestina para destruir por completo la religión judía, no lo hicieron ninguno de los reyes de Siria que fueron antes que él. Por eso es que Daniel dice en ese versículo 24 que él hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Los sirios respetaron más bien a los judíos y su religión. Antíoco hizo todo lo contrario. Versículo 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Ya vimos cómo este hombre le dice a su sobrino Ptolomeo Filometor, vamos a ser amigos, pero de repente arma un ejército y ataca Egipto. De hecho, Antíoco atacó varias veces Egipto. Y lo que señala el versículo 25 es el primer ataque que se llevó a cabo en el invierno del 170 antes de Cristo. Ptolomeo Filometor trató de frenar el avance de Antíoco y lograr el control de Palestina y Celesiria, como se le llamaba en ese tiempo, que es lo que hoy es parte del Líbano, que Antíoco había prometido darle a Egipto. En esos arreglos de amistad, él le dijo, mira, no te preocupes, Ptolomeo, yo te doy Palestina y te doy una parte del Líbano, que en ese tiempo se llamaba Celesiria, pero nunca lo hizo, como era su costumbre. Nunca lo hizo. Así que Ptolomeo se va a la batalla contra Antíoco para lograr adquirir el control de Palestina, pero Ptolomeo fue traicionado por personas de su propia corte. Por eso dice en el versículo 25, que él no prevalecerá, el rey del sur, porque le harán traición. Versículo 26, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán. Hablando de la misma gente de su corte, se iban a aliar con Antíoco para traicionar a su rey. Y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. ¿Qué pasó? En la batalla con Antíoco, Ptolomeo Filometor fue capturado y en su lugar los egipcios, que ahora no tenían rey, entronaron al hermano de Ptolomeo Filometor, que era Ptolomeo VII, a quien él se hacía llamar Ptolomeo Euergetes, que significa bienhechor, pero los griegos le llamaban Ptolomeo Fiscón, que significa en griego barrigón. Parece que el individuo era gordo. Pero estos son chismes de la historia que no son tan importantes. Antíoco, al ver que los egipcios han entronado otro rey, noten lo que hace, él llama a Ptolomeo Filometor y le dice, mira, dejémonos de pelear, después de todo yo soy tu tío, tú eres mi sobrino, vamos a aliarnos ahora tú y yo otra vez, para entonces atacar a tu hermano, el que es ahora rey de Egipto. Pero por supuesto todo esto no era más que una treta para que Ptolomeo se le uniera y juntos adueñarse de Egipto. Versículo 27. El corazón de estos dos reyes, es decir, Ptolomeo VI, Filometor y Antíoco, que ahora están negociando otra vez, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira. ¿Cómo así? O que Antíoco le dice, ven acá, sobrino, vamos a aliarnos tú y yo para ir en contra de tu hermano. Pero era una mentira de Antíoco. Pero al mismo tiempo Ptolomeo le dice, claro, tío, para eso tú eres mi tío. Pero también era una mentira de Ptolomeo. Él estaba tratando de usar a Antíoco, su tío, para coger el trono otra vez. O sea que los dos estaban pretendiendo algo. Estaban siendo unos hipócritas. Y eso es exactamente lo que Daniel profetiza aquí. El corazón de estos reyes será para hacer mal. Y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Dios tiene establecido un plazo, y todavía no estaba en su decreto que todos estos líos entre Siria y Egipto iban a terminar. Finalmente, Ptolomeo VI, ayudado por Antíoco, logra capturar parte de Egipto y se queda reinando, teniendo su sede en una ciudad que se llama Menfis. Y por el otro lado, su hermano Ptolomeo VII, el barrigón,
se queda reinando con otra parte de Egipto, teniendo como sede la ciudad de Alejandría. Algo que debemos señalar aquí es que para este tiempo el poderío de Roma se estaba haciendo sentir fuertemente en toda esta región, y es probable que esa haya sido una de las razones por la que Antíoco no pudo hacerse del control de todo Egipto. Así que Antíoco decide volver otra vez a Siria, versículo 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Antíoco regresó de Egipto a Siria con muchas riquezas, pero en el año 168 antes de Cristo atacó de nuevo. Recuerden que la primera incursión de Antíoco contra Egipto fue en el 170. 2 años después, porque los años antes de Cristo van disminuyendo, no aumentando, 2 años después, en la primavera del 168, Antíoco vuelve a atacar a Egipto, aprovechando tal vez que los romanos se encontraban muy ocupados en su tercera guerra contra Macedonia. Para ese tiempo, los 2 Ptolomeos que estaban en Egipto, que eran hermanos, Ptolomeo Filometor y el Fiscón, el Barrigón, se ponen de acuerdo y ahora reinaban soberanos los dos. Al principio, cuando Antíoco los ataca, tiene algunas victorias y se hace coronar rey de Egipto, tal como Daniel profetiza, esta vez le fue peor que la vez anterior. Antíoco ataca Egipto de nuevo, segunda incursión. Los hermanos por fin se han puesto de acuerdo y le hacen un frente a Antíoco. Pero dice Daniel en el versículo 29, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Aunque al principio Antíoco tiene algunas victorias, en realidad no le fue tan bien, y la razón fue la siguiente. Recuerden que los romanos están distraídos batallando contra los macedonios. Roma gana la batalla de Pydna, y ahora pueden ocuparse de Antíoco. Las naves de Quitim que Daniel menciona en el versículo 30 es una referencia a las naves romanas procedentes de Chipre, que en la antigüedad se llamaba Quitim. Chipre estaba en poder de los romanos y estaba cerca de Egipto. Si ustedes cogen un mapa, vean el Mediterráneo y van a ver que aquí está Israel, aquí abajo está Egipto y aquí está Chipre. Los romanos vienen desde aquí a ocuparse del problema de Egipto, donde está Antíoco. Y en esa ocasión ocurre un incidente muy famoso y de mucho significado desde el punto de vista histórico. El enviado de Roma era un hombre llamado Lucius Popilius Laenas, a quien Antíoco había conocido en Roma unos años atrás, o sea que era un amigo de Antíoco. Ambos se encuentran fuera de los muros de Alejandría, y Antíoco, cuando ve a su amigo, va y le extiende la mano para saludarlo. Laenas, cuando él le extiende la mano, le pone el decreto del Senado romano, donde se le pide que salga inmediatamente de Egipto. Antíoco entonces le dice: yo tengo que consultarlo con mis consejeros. Laenas coge un palo, le traza un círculo alrededor de Antíoco y le dice: dame la respuesta antes de que tú salgas de ese círculo. Antíoco sabe que no puede contra Roma y entonces decide ceder. Ahora, hermanos, ese evento fue muy importante históricamente hablando. Roma acaba de conquistar Macedonia, recuerden que eso era parte del imperio de Alejandro. Ahora está tomando el protectorado de Egipto y está obligando al rey Seleucida a hacer su voluntad. ¿Sabe qué significa eso?
que a partir de ese momento, año 168 antes de Cristo, todos los sucesores de Alejandro sabían que ya había un poder en el mundo que era más fuerte que ellos, el poder de Roma, exactamente como Daniel había profetizado que los griegos serían conquistados por los romanos. Ahora, como ustedes pueden imaginar, Antíoco se dispone a regresar a Siria sumamente frustrado por la derrota que acaba de sufrir. Y para colmo de males, la noticia de lo sucedido en Egipto llegan a Jerusalén distorsionadas a tal punto que se rumora que Antíoco ha muerto. Ahora, para entender lo que sucedió después, es necesario hacer un paréntesis aquí. Hace un rato yo le mencionaba a Onías III, el sumo sacerdote que había sido asesinado. Antes de su muerte, Antíoco lo había depuesto de su puesto para poner en su lugar a su hermano Jasón, que era también un helenista y que había conspirado contra su hermano Onías. Pero Jasón, un tiempo después, también fue depuesto por Antíoco, quien pone en su lugar a otro individuo llamado Menelao, que ni siquiera es de la familia sacerdotal, pero que le ofrece pagar más tributo a Antíoco. Jasón no tiene otra cosa que hacer que exiliarse en Transjordania. Pero cuando Jasón escucha que Antíoco ha muerto, dice, esta es mi oportunidad, arma un grupo como de 1000 hombres y se dirige hacia Jerusalén para tomarla, quitar a Menelao del sumo sacerdocio y volver a tomar su puesto en el templo. Llega Jasón, toma Jerusalén, y Antíoco, que viene bien amargado de Egipto, se entera de la revuelta que hay en Jerusalén y envía un contingente de soldados y le dice que tienen que acabar con la rebelión, cueste lo que cueste, y poner a Menelao en el puesto otra vez. La matanza que ocurrió en Israel fue horrible. No solamente entre aquellos 1000 hombres que Jasón había armado, sino entre la población civil. Inclusive algunos judíos fueron vendidos como esclavos. Pero Antíoco no se contentó con sofocar la rebelión, sino que se propuso acabar de una vez por todas con la religión judía y hacer de Jerusalén una ciudad totalmente helenizada. ¿Y qué hizo? Se dieron órdenes de que se suspendieran los rituales del templo, que se destruyeran los escritos sagrados, que no se observaran más los días de fiesta, incluyendo el día de reposo, que se aboliesen las leyes dietéticas y la costumbre de circuncidar a los varones. Y como si todo esto fuera poco, Antíoco mandó a construir en el templo de Jerusalén un altar dedicado a Zeus Olimpo, que fue consagrado el 16 de diciembre del año 167 antes de Cristo, nada más y nada menos que sacrificando un cerdo en el altar, que era un animal inmundo para los judíos. Esta deidad, Zeus Olimpo, era conocida en hebreo como Baal Shamayim, al cual los judíos consideraban como un shikús o abominación, de tal manera que Baal Shamayim llegó a ser conocido entre los judíos como Shikús Shomen, que significa la abominación desoladora. Ahora lean el versículo 31. Y se levantaron de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Daniel vio esto 370 años antes de que ocurriera. Y a todo esto, algunos judíos ceden a las disposiciones de Antíoco, pero en Israel quedaba todavía un remanente fiel que decide hacerle resistencia, comenzando una de las páginas más gloriosas de la historia del pueblo judío. En Israel había una ciudad en la Judea occidental llamada Modín.
donde vivía un sacerdote llamado Matatías junto con sus 5 hijos. Allí se levantó un altar en el que los ciudadanos debían sacrificar a las deidades paganas. Antíoco mandó a construir diferentes altares en Israel, donde los judíos debían sacrificar a las deidades paganas. El oficial llama a Matatías, que era toda una personalidad en el pueblo, para que fuera el primero en ofrecer el sacrificio, así dando un ejemplo a los demás, prometiéndole el favor del rey si lo hacía. Pero Matatías rechazó la propuesta en voz alta, proclamando que él y su familia seguirían siendo fieles al pacto, aunque todos en el pueblo apostataran de la fe. Ante su negativa a hacer el sacrificio, uno de los habitantes de Modín decide ser el primero. Pero Matatías corrió hacia él y lo mató, dándole muerte también al oficial sirio que había sido enviado. De inmediato el altar fue derribado y Matatías proclamó su grito de guerra: todos los que tienen celo de la ley y que están firmes en la alianza, salgan en pos de mí. Y así se inició una insurrección que primero fue comandada por Matatías y luego de su muerte en el año 166 a.C. por su hijo Judas, que tenía por sobrenombre Macabeo, razón por la cual todos los hijos y descendientes y hermanos de Judas son llamados los Macabeos. El altar es derribado, comienza una rebelión y Antíoco piensa que va a poder aplastar fácilmente la rebelión de los Macabeos, pero se equivocó por completo. El ejército sirio sufrió una derrota tras otra, hasta que en el año 164 antes de Cristo, en el mes de diciembre, los macabeos logran entrar a la ciudad y el 25 de diciembre limpian el templo y lo rededican a la adoración del único Dios vivo y verdadero. Por eso es que los judíos, el 25 de diciembre, cuando muchos están celebrando el nacimiento de Cristo, ellos celebran la fiesta de Hanukkah o la fiesta de las luces. Y lo que ellos están celebrando es la limpieza del templo de Jerusalén en los días de los macabeos. Versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Como yo les decía, muchos judíos iban a ceder, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo, pero en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Y casi todos los comentaristas entienden que se refiere a los macabeos. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Todos los esfuerzos de Antíoco para conseguir que los judíos apostataran de la fe fracasaron por completo, aunque este fue un tiempo de gran tribulación, en el que muchos judíos fieles perdieron la vida y muchos otros apostataron de la fe. Pero como dice Daniel, este fue un tiempo de purificación para el pueblo de Israel. Hermanos, en tiempo de comodidad, mucha gente dice que es cristiana. Cuando viene la persecución, muchos se apartan. Algunas personas vienen a la iglesia, ¡ay, qué bonito este grupo de gente! Y se reúnen a cantar y a leer la Biblia. Y desde que los familiares, los amigos comienzan a decirle, te volviste loco, tú eres un fanático. Por eso es que dice en Lucas que hay personas que creen por un tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Israel fue purificado en ese tiempo de aflicción. Bueno, hermanos, yo espero haberles podido dar una idea de lo que este texto significa. Veamos ahora en segundo lugar las aplicaciones de esta profecía.
Hermanos, ¿qué aprendemos de un pasaje como este? El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En este pasaje encontramos una profecía que se cumplió hace cientos de años. ¿Qué beneficios espirituales podemos extraer de ella? En primer lugar, en este pasaje vemos nuevamente algo que mencionamos la vez anterior. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano. La historia no es un conjunto de hechos que ocurren al azar, sino conforme a un plan predeterminado. No solo se narran aquí eventos que ocurrirían muchos años después de Daniel, sino que se insiste una y otra vez en que esas cosas habrían de suceder en el tiempo señalado por Dios. Versículo 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos, riquezas, repartirá sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Versículo 27. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Versículo 29. Al tiempo señalado volverá al sur. Versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Amados hermanos, en muchas ocasiones tendremos la impresión de que las cosas se han escapado del control de Dios, pero es solo una impresión. Muchas de las cosas horribles ocurrieron en los días de Antíoco Epífanes, pero este hombre, actuando en su maldad, movido por su pecado, estaba llevando a cabo los decretos de Dios en el tiempo de Dios. Hay un misterio en esto, porque nuestro Dios no se complace en el mal, ni es autor de pecado. Pero hermanos, qué bueno es saber que Dios también tiene el pecado bajo su control. Si Dios solamente controlara las cosas buenas que ocurren en este mundo, entonces, mis hermanos, hay que tener terror, porque el control de Dios sería muy limitado. Si el pecado no está dentro del control de Dios, hermanos, esto es terrible. Esto es terrible, pero gracias al Señor que no es así. En su providencia, el Señor no solo le pone límites al mal. Esto será por este tiempo, no más de ahí, ni un segundo más, ni un segundo menos. Pero no solamente el Señor le pone límites al mal, sino que también en su providencia, cuando permite el mal, a final de cuentas lo usa para bien. Por eso es que la Biblia dice que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios. Qué bueno, hermanos, que nosotros estamos en las manos de un Dios soberano. En segundo lugar, vemos también en este pasaje, una vez más, que la Biblia es ciertamente lo que ella dice ser, la palabra inspirada de Dios. Cuando nosotros tomamos este texto desde el versículo 2 y vamos rastreando punto por punto su cumplimiento en la historia, y hermanos, créanme, por causa del tiempo y para no enredarlos más, hay muchos detalles aquí que no se dijeron, detalles que no se pudieron decir. Pero cuando nosotros vemos estas cosas y vemos los libros de historia, hermanos, no podemos hacer otra cosa que maravillarnos.
Qué gran consuelo tienen los creyentes al saber que su fe no descansa en probabilidades, no descansa en las opiniones de los expertos. Nuestra fe descansa en la revelación infalible, inerrante y todo suficiente de un Dios que conoce el fin desde el principio. Por eso dice el autor de un himno que nosotros cantamos: cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra. ¡Qué firme cimiento! Usted puede pararse encima de ese cimiento y construir su casa allí, porque vendrán vientos, vendrán ríos, vendrán temblores de tierra y esa casa no caerá, porque está fundamentada sobre la roca, la opinión de Dios, no la de los hombres. En tercer lugar, aprendemos de este pasaje, y esta lección es sobria, mis hermanos, sobria. Aprendemos de este pasaje que nuestro Dios no es indiferente a la mundanalidad de su pueblo. La historia sagrada nos dice claramente, en la interpretación divina que Daniel da de estos hechos históricos, nos dice que estas cosas iban a ocurrir como consecuencia de la mundanalidad del pueblo de Israel. Y es que nosotros tenemos un Dios celoso. Nosotros tenemos un Dios celoso. Mis amados hermanos, no se puede pretender estar del lado de Dios cuando al mismo tiempo nos estamos apropiando de los valores del mundo, las modas del mundo, las metas del mundo y el estilo de vida del mundo. Eso no se puede. El que quiera ser amigo del mundo se constituye ipso facto en enemigo de Dios. Y Dios es un esposo celoso. Por eso es que Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras. Oigan cómo Dios le llama a una persona que se pone a sí mismo el título de cristiano y al mismo tiempo está coqueteando con el mundo. Santiago le llama un alma adúltera. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser, oigan bien, el que anhela en su corazón ser aceptado por el mundo, está declarándole abiertamente la guerra a Dios. Nuestro Dios es paciente, hermanos. Tardo para la ira, grande en misericordia, pero su paciencia tiene un límite. Por eso dice en Daniel capítulo 8, versículo 23, hablando del surgimiento de Antíoco: cuando los transgresores lleguen al colmo, esto es lo que va a suceder. Cuando lleguen al colmo, hermanos, hay un punto cuando la identificación con el mundo de aquellos que dicen ser cristianos es tan obvia, la identificación con ese mundo es tan obvia que atrae como un imán el castigo de Dios sobre aquellos que profesan ser parte de su pueblo. Eso fue lo que ocurrió con Israel en los días de Antíoco. Este rey malvado fue responsable de sus acciones perversas contra los judíos, pero Dios no lo impidió, Dios no lo detuvo. ¿Por qué? Porque Él quería castigar a su pueblo infiel. Mi amado hermano, esta verdad tan sobria debe llevarnos a examinarnos a nosotros mismos. Yo no quiero que pensemos en generalidades aquí. El pueblo de Dios. No, mi hermano, tú y yo somos el pueblo de Dios. Tú y yo. Pregúntate allí donde estás, ahora, por tu estilo de vida.
¿Es mi estilo de vida algo que Dios puede bendecir? ¿O puede ser que yo sea uno de aquellos que está atrayendo la ira de Dios, el castigo de Dios? Cada cual debe preguntarse eso a sí mismo. Yo me lo he preguntado. Yo no estoy predicando aquí para otros. Yo estoy predicando primeramente para mí. Hermanos, es probable que nosotros estemos atrayendo el castigo de Dios, la disciplina de Dios, por el coqueteo que tenemos con el mundo. ¿Es eso probable? Esta mañana en mi devocional estaba leyendo en el Génesis la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y me dio tanta tristeza cuando veo a Lot, un hombre justo, que va a los que se van a casar con sus hijas y les dice: miren, salgan de aquí que Dios va a destruir esta ciudad. ¿Y qué dice el texto en Génesis capítulo 19, versículo 15? ¿Qué dice? Dice que a ellos les parecía como que él se estaba burlando. Bueno, yo me pregunto, cuando nosotros vamos allá afuera y le predicamos el evangelio a los inconversos, por el estilo de vida que ellos ven en nosotros, ¿ellos saben que es en serio que le estamos hablando? ¿O le dará la impresión de que nosotros estamos relajando con eso de que hay un infierno y que hay un cielo y que nosotros hemos sido separados del mundo por la sangre de Cristo y libertados de la esclavitud del pecado? No, tú me estás relajando. Cuando ellos ven nuestro estilo de vida, cómo nosotros vivimos en privado, las cosas que nos permitimos hacer, las cosas que permitimos a nuestros hijos hacer, las modas que les permitimos usar, el mundo nos toma en serio, ¿sí o no? Hermanos, es sobrio pensar que Dios usó a un hombre tan perverso como Antíoco Epífanes para castigar a su pueblo infiel por su mundanalidad. Mundanalidad. Ya Israel no se diferenciaba de los diversos pueblos de la tierra. Cada vez se parecían más a los griegos. Hasta los nombres se los cambiaban, para no parecer que somos tan distintos, tan fanáticos. ¿Estamos siendo demasiado cuerdos, hermanos? ¿Estamos siendo demasiado cuerdos? Es una pregunta que debemos hacer. Ahora, en cuarto lugar, aprendemos de este pasaje que en tiempo de apostasía, aquellos que realmente conocen a Dios no deben ceder ni una pulgada, sino que más bien deben actuar con vigor en contra de ella. Dice en el versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Daniel está diciendo, sí, muchos judíos van a apostatar, pero el pueblo que conoce a su Dios, ese se esforzará y actuará. El ejemplo de Matatías debe ser una lección para todos nosotros. Este hombre se paró allí sabiendo que su vida estaba en juego y la vida de sus hijos, aunque el pueblo entero apostate. Mis hijos y yo seguimos siendo fieles al pacto. Hermanos, déjenme decirles algo. Cuando el mundo se descalabra y la depravación aumenta, todavía el pueblo de Dios está en cierta seguridad cuando la iglesia está bien. Pero cuando algunos en la iglesia, y esos algunos convencen a otros y a otros y a otros, comienzan a adoptar las costumbres del mundo, entonces uno mismo como cristiano se siente raro dentro de la iglesia, porque la mundanalidad de algunos comienza a ser una presión para otros. Y entonces comienzan nuestros hijos. Pero a los hijos de fulano le permiten hacer esto, y le permiten hacer aquello, y le permiten ir aquí, y le permiten ir allá. Hermanos, el diablo usa a los hijos de los mundanos para crear problemas en la iglesia. Es una presión.
Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermanos, nosotros tenemos que tomar la resolución, la determinación, aunque el mundo entero se hunda, aunque todos los que dicen ser cristianos abandonan la fe, nosotros tendremos que seguir firme en nuestros pies, diciendo: de aquí no me mueve nadie. No. No dejen que los presionen. Ay, pero ustedes sí son quiquillosos. Ustedes quieren ser más papita que el Papa. No hay problema. No hay problema, porque en el día del juicio es a Dios a quien cada uno de nosotros, tú y yo, le vamos a dar cuenta por lo que hicimos con nuestras vidas y por lo que hicimos con nuestros hijos mientras estuvieron bajo nuestro techo. Tú y yo daremos cuenta delante de Dios, no delante de los hermanos de la iglesia. Que cada cual haga lo que bien le parezca. Mi problema es con Dios. Tu problema es con Dios. Y finalmente, en quinto y último lugar, mi amigo que estás aquí sin Cristo, óyeme bien, este pasaje nos enseña que es imposible que el mal triunfe. Es imposible que el mal triunfe. Uno estudia la historia y uno ve a este Antíoco tan fuerte. Uno ve a este Antíoco tan poderoso. Por un tiempo parecía como si nadie pudiera impedir a este hombre hacer su voluntad. Pero sus planes fueron frustrados una y otra vez, exactamente como Dios lo predijo. Mi amigo, no hay posibilidad. Óyeme bien, joven que estás aquí, adulto que estás aquí sin Cristo, no hay posibilidad de que los malos triunfen. Si todavía estás en rebeldía contra Dios, si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, óyeme bien, mi amigo, no hay posibilidad de que tu rebeldía tenga éxito, porque Dios seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos. No hay posibilidad. Esto está revelado aquí. Esto está profetizado aquí. Para que tú sepas, mi amigo, que tú no tendrás éxito. Algún día te pararás delante del tribunal de Dios, como Cristo lo ha profetizado. Algún día darás cuenta por tu pecado. Algún día lo que tú has hecho en secreto, que tú crees que nadie sabe, que tú crees que nadie se ha enterado de eso, algún día será juzgado públicamente. Y en aquel día los que no conocieron a Cristo y vinieron a Él en arrepentimiento y fe, serán arrojados en el lago de fuego que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. El mal no tiene futuro. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Que no importa cuántas cosas ocurran en este mundo, la victoria es del pueblo de Dios. La victoria es del pueblo de Dios. Quiera el Señor, mi amigo, que en este mismo día depongas tu rebeldía y vengas a ese Dios todopoderoso diciendo: Señor, me rindo, perdona mis pecados en Cristo Jesús, acéptame en su justicia, con su sangre lávame de todos mis pecados. Ven a Cristo, mi amigo, ahora. Ven a Cristo. Ahora que Dios te está dando una oportunidad, otra vez, de arreglar tus cuentas con Él. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor y Dios nuestro, por tu bendita palabra. Ciertamente hay cosas oscuras y difíciles en una profecía como esta, pero hay algo que está claro, Señor. Qué bueno es tener en los cielos a un Dios como tú. Te alabamos, oh Señor, te bendecimos, te damos gracias y te suplicamos, Padre bueno, que así como tú nos miraste en nuestra rebeldía y nos trajiste con cuerdas de amor a los pies de Cristo,
Atrae a muchos, oh Señor, que están aquí hoy en su rebeldía, y tráelos humillados, Padre bueno, a los pies del Salvador. Padre, preserva Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Presérvala de la mundanalidad. Presérvala de la impiedad. Presérvala, oh Señor, para que ese mundo allá afuera sepa que aquí se congrega un grupo de hombres y mujeres fieles, que somos distintos, porque seguimos a Cristo, seguimos al Cordero por donde quiera que Él va. Ayúdanos, Padre bueno, porque ese mundo allá afuera nos seduce. Danos de tu gracia para vencer las tentaciones y para darte a ti en toda nuestra vida la gloria que a ti te corresponde, porque te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén.